Ir a la palabra de Dios en el libro de Éxodo. Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 16. Éxodo, capítulo 16. Vamos a leer juntos Éxodo, capítulo 16, versículo 15. Versículo 15. Dice la palabra de Dios: como los israelitas no sabían lo que era, al verlo se preguntaban unos a otros: ¿y esto qué es? Moisés le respondió: es el pan que el Señor les da para comer. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por esta oportunidad de poder compartir tu palabra. Por eso, en el nombre de Jesús, necesitamos de tu favor. Queremos sabiduría, entendimiento para hoy, Señor, porque sabemos que no somos perfectos y podemos, Señor, gracias a tu mano, entenderte. Creemos que tú nos puedes ayudar. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Jesús. Vamos a ir a la palabra de Dios en Éxodo capítulo 16, versículo 15. Yo tengo la versión Reina Valera aquí, vamos a leerla juntos. Dice la palabra de Dios, Éxodo capítulo 16, versículo 15. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Amén. Quiero hablarte en esta oportunidad de este alimento que tanto necesitamos nosotros. Y quiero decirte que el mensaje lleva como título: Maná, tu alimento. Maná, tu alimento. Quiero compartir el primer punto con ustedes y decirles que este nuevo alimento que Dios envió del cielo es algo que todos necesitamos. La palabra hebrea maná, en forma informativa te quiero decir, la palabra hebrea maná significa: ¿qué es esto? Cuando usted dice maná, está diciendo en hebreo: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto quiere decir que ellos no podían explicar este nuevo alimento que Dios envió en esa época. Y tampoco pudieron entender cuando el alimento vino en el Nuevo Testamento. No pudieron entender a Jesús también como nosotros. En estos tiempos también muchas cosas no podemos entender. Quiero decirte que antes y ahora el Señor nos está llamando a tener un alimento espiritual en nuestras vidas. Lo que cayó del cielo era algo pequeño. Y lo que cayó del cielo, luego de hacerse pequeño, se hizo un siervo. Y ese siervo, nuestro Señor Jesucristo, es el que nosotros en estos momentos queremos transmitir. Queremos transmitirte a Jesús. Queremos decirte que Jesús es el maná del cielo para nosotros, para todos aquellos que creemos y tenemos fe que Jesús es nuestro Dios, nuestro Salvador, el alimento que todos necesitamos. Éxodo capítulo 16, versículo 14 dice: y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Dice: al desaparecer el rocío sobre el desierto, quedaron unos copos muy finos, semejantes a la escarcha que cae sobre la tierra, dice la Nueva Versión Internacional. Por eso, vemos que pequeño quiere decir en esta oportunidad algo humilde. Porque el Señor era, como recién dije, un bebé y luego se convirtió en un siervo santo. Un siervo santo, un siervo blanco, puro, recordando la pureza sin pecado que significa nuestro Señor Jesucristo. Éxodo capítulo 16, versículo 31 dice: y la casa de Israel lo llamó maná. Y era como una semilla de culandro, blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. ¡Wow! ¡Qué rico!, ¿no? La miel, qué lindo. Amén, dice la palabra de Dios. Y llamaron al pan maná, y era blanco como la semilla del cilantro, y dulce como las tortas con miel. ¡Qué rico! Esas tortas con miel, qué rico. Una torta frita con miel, una torta asada con miel, qué rico.
Eso quiere decir que la palabra del Señor, en esta oportunidad, si nos damos cuenta, quiere decir que tiene dulzura, tiene ese sabor que nos encanta, Nos encanta a veces los dulces. A mí me gusta lo dulce. Y la miel, esa miel tan rica, la palabra de Dios nos quiere decir que trae dulzura, gozo, alegría en nuestro corazón. Pero, siempre hay un pero, ¿vieron? Siempre hay un pero. Pero algunos de los extranjeros que estaban andando en esa época con ellos no apreciaron el sabor del maná, no lo apreciaron al sabor del maná. Pero siempre hay uno, ¿vio? ¿Qué te quiero decir con esto? Que por ahí algunos no van a estar de acuerdo con estas cosas que estamos conversando, que estamos hablando, que estamos predicando, que estamos transmitiendo, pero yo creo que el maná era dulce, como la palabra de Dios. Entra en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón y empieza a cambiar nuestras vidas. Pasamos a saborear lo dulce, lo bueno, lo lindo, lo puro, lo sano. Números capítulo 11, versículo 4 al 8 vamos a leer juntos. Números capítulo 11, versículo 4. Versículo 4 al 8 dice la palabra de Dios. Vamos a entender que al populacho que se dice, o sea, la gente que iba con ellos, le vino un apetito voraz. ¿Cuántos tienen un hambre a veces, un apetito violento, voraz? Queremos agarrar todo lo que hay por ahí, meterle. Pero, ¿qué te quiero decir? Que todos tenemos hambre. El ser humano tiene que comer para vivir, tiene que alimentarse. Entonces estos dijeron así. También los israelitas volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera carne? Quiero un bife muy rico y sabroso. Versículo 5, vamos a leerlo hasta el 8. Y dice la palabra de Dios: como echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto, también comíamos pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. ¡Wow! La verdad que también es rico. Pero sigamos escuchando la palabra de Dios. Pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no sea este maná. Es como decir: otra vez tenemos que comer esto, otra vez. Yo estoy cansado de tomar sopa. A algunos no les gusta, ¿vieron? Pero la sopa también te alimenta, el maná te alimenta, encima que cae del cielo. ¿Amén? Así que versículo 8, el 7. A propósito, el maná parecía a la semilla del cilantro y brillaba como la resina. Vamos a leer el versículo 8. Dice: el pueblo salía a recogerlo y lo molía entre dos piedras, o bien lo machacaba en morteros y lo cocía en una olla o hacía pan con él. Sabía a pan amasado con aceite, ¿no? ¿Qué te quiero decir con esto? Que ellos no se estaban dando cuenta y estaban siendo alimentados, estaban siendo nutridos por esto. Y la nación entera vivió como 40 años con esto, o sea que cumplía con todos los requisitos para que tu cuerpo esté preparado para cualquier situación. Y el maná vino como Jesús. Y Él nos dio la oportunidad de alimentarnos, tanto de noche, de día, de todos lados. Qué hermoso es darse cuenta que no era importado, que no era fabricado por el ser humano, sino que fue dado del cielo. Dado del cielo. El pueblo lo juntaba temprano a la mañana porque caía por la noche, y Jesús así también vino como luz para nosotros. Juan capítulo 8 versículo 12 dice: Juan capítulo 8 versículo 12 dice: una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz, o tendrá la luz de la vida. Amén. Eso es lo que vino a hacer Jesús con nosotros. Para que nosotros podamos interpretar esto, tenemos que seguir alimentándonos de ese maná del cielo, de ese Jesús que vino del cielo para con nosotros, con ese amor que Él tanto nos tiene hasta el día de hoy, esperando
por tu decisión, por seguirlo a Él. Quiero decirte que en este segundo punto, las personas a veces, como esos que se quejaron, tenemos muy mala memoria. A veces tenemos mala memoria, no nos acordamos. Yo también, a veces me olvido dónde dejo las cosas, pero tenían muy mala memoria. Y Éxodo capítulo 15, quiero compartir con ustedes, para darnos cuenta de lo que quiero decirte en este segundo punto. Teníamos muy mala memoria, ¿no? Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 15, versículos 22, vamos a leer hasta el 27. Moisés les ordenó a los israelitas que partieran del Mar Rojo y se internaran en el desierto del sur. Y los israelitas anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Versículo 23. Llegaron a Mara, lugar que se llama así porque sus aguas son amargas, y no pudieron apagar su sed. Tenían sed, seguían. Comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y preguntaban: ¿qué vamos a beber? ¿Qué vamos a beber? Moisés clamó al Señor y él le dijo, o él le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua, y al instante el agua se volvió dulce. En ese lugar el Señor los puso a prueba y les dio una ley como una norma de conducta. Versículo 26 dice, les dijo: yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Versículo 28, versículo 27. Después de los israelitas llegaron a Elim, donde había 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí cerca del agua. Entonces, recién salían de Egipto y empezaron a quejarse y murmuraban contra este hombre. Recién empezaron a salir de la esclavitud y ya se habían olvidado de las misericordias de Dios. Murmuraban contra Moisés, murmuraban contra Dios, hablaban cosas, se olvidaron de todo lo que Dios hizo. Abrió el Mar Rojo, Él les dio de beber, añoraban la dieta de la carne. ¿No? Es normal, el ser humano acostumbrado a estas cosas, venían de hacer tantos días estas cosas que la vieja vida los golpeaba. Igual Dios le suplió la necesidad, le dio el pan, le dio de beber. Éxodo 16, versículo 4 dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Estuvimos leyendo hace un ratito Éxodo 15. Ahí nomás, un capítulo adelante, ahí nomás, el Señor les prometió y el Señor cumplió. Dios podría decir: porque se portaron mal, no están confiando en mí, les haré llover en lugar de pan, fuego, azufre, estos pecadores ingratos. No, pero el Señor no hizo eso. El Señor los ama, los perdona, les da otra oportunidad. Te quiero decir que el Señor les dio otra oportunidad y les hizo llover pan del cielo para ellos. Antes había una medida que se llama Gomer, significa 4 litros. Y esto significa que el Señor iba a sustentar a cada uno de ellos con lo que necesitaban. Imagínense, quiero que
Pensemos juntos, un Gomer son 4 litros para cada persona, para cada uno de ellos. Y ellos eran 2 millones aproximadamente los que salieron, no eran así nomás 4 o 5, eran 2 millones de personas. Entonces, imagínense, en los tiempos de ahora, necesitaríamos, haciendo un cálculo, 4 trenes de carga con 60 vagones llenos de eso, para 2 millones de personas. Para 2 millones de personas. Y eso Dios lo hizo por 40 años en el desierto. Y caía donde estaban ellos. No necesitaban ningún transporte, estaban ahí. No tenían que subir ninguna montaña, no tenían que darle, caminar y caminar. No tenían que cruzar ningún río profundo, nadar con una navaja, cuidado con los tiburones y sacar del fondo, todos los riesgos que uno puede correr. Estaba ahí para ellos. La palabra de Dios está ahí para vos, para mí, tu alimento, el maná, Jesús, está ahí. No está lejos de nosotros, no está lejos de los pecadores, no está lejos de nosotros si nos arrepentimos. El Señor está ahí para ayudarte, para bendecir tu vida y caer del cielo. Eso es hermoso, darnos cuenta que Él nos ama tanto y nos demuestra a través de su palabra que sigue insistiendo para que se enamore usted de Él, que lo ame como Él nos amó. Y eso es maravilloso, eso es amor, hermanos. El maná del cielo es para nosotros lo que tanto necesitamos. Lucas capítulo 15, versículo 17. Hay algo que tenemos que tener en cuenta en nuestro corazón, así como tenemos aquí ahora. Tenemos que leer lo que le pasó al hijo pródigo. El hijo pródigo dice en Lucas capítulo 15, versículo 17, dice: por fin recapacitó y se dijo. Recapacitó, vamos a decir, lo reconoció. Vamos a decir que, vamos a usar otro sinónimo, vamos a decir como que pensó y se dio cuenta. Amén, gracias por la ayuda. Reconoció, vamos a hacer así, que tenía necesidad. Dice la palabra de Dios. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. El hijo pródigo, dice, volvió en sí. Quiere decir que reconoció. Otra versión, la versión internacional, dice: por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Nosotros los seres humanos a veces nos cuesta reconocer nuestros pecados y errores. Pero este hombre reconoció que perecía de hambre. Entonces decidió regresar al Padre y buscar el perdón. No solo regresar y estar ahí con Él y reconocer y saciar su hambre, sino que también buscó el perdón de su Padre. Porque a muchos les falta la paz. Y si te falta la paz, el pecado está dando vueltas. Y muchas veces nosotros no queremos salir de eso. Y nos quejamos como esas personas que estaban también entre los israelitas. Y eso pasa cuando nosotros sustituimos a Dios de nuestras vidas. Dejamos de hacer lo que tenemos que hacer como hombres y mujeres, creyendo en Él y teniendo fe en el Señor. Hacemos cualquier otra cosa que nos ofrece el mundo. Suplantamos, sustituimos a Dios. Y nos olvidamos de todos los milagros que Él hizo en nuestras vidas. El maná no cayó en la mesa. No cayó en un plato, en una mesa con cubiertos y todo. El maná cayó en el suelo. Y eso nos tiene que hacer pensar un poquito. Eso quiere decir que debemos, muchas veces, como hacemos nosotros en el llamado, inclinamos nuestro rostro, cerramos nuestros ojos, en señal de respeto y reverencia a nuestro Dios, porque Él nos está dando de comer, Él nos está dando de beber, Él nos está sustentando. Por eso
no cayó en la mesa, sino que cayó en el suelo. O sea, debemos inclinar nuestros ojos y nuestra cabeza para encontrarlo. Pero muchas veces no nos queremos inclinar. Nos cuesta arrepentirnos hacia nuestro Salvador. Entonces, es importante que nosotros nos demos cuenta que esto es algo personal. El alimento también es algo personal. Cuando uno debe juntar, como decía la palabra de Dios en lo que estábamos leyendo del maná, quiere decir que debemos juntarlo, uno lo debe juntar, uno lo debe comer. Eso quiere decir que el maná desaparecía si no se juntaba, porque la oración de ese día había que hacerla. El maná desaparecía cuando el sol calentaba. Por eso nosotros queremos orar antes de salir. Queremos encontrarlos, comer con el Señor al lado. Eso nos dice que debemos conseguir nuestro alimento. Eso nos quiere decir que la palabra no solo tenemos que comerla, sino que también tenemos que meditarla y orar para poder entenderla, pidiéndole al Señor sabiduría. Esto también es una prueba de obediencia que tenemos que tener los seres humanos ante nuestro Dios, nuestro Creador. Hasta el día de hoy esto se sigue usando. No solo es para algunos, sino para todos. El Señor nos quiere alimentar a todos, pero depende de cada uno. Si es para todos, ¿qué estamos esperando para poder recibirlo? Porque muchos cristianos también suspiran por la dieta de la carne. ¿Amén? Eso sí, necesitamos hasta el día de hoy todas esas clases de cosas, pero también tenemos que acordarnos que necesitamos el alimento espiritual, los cristianos, para seguir adelante. Muchos también quieren esto, que el pastor les dé de comer, con una cucharita, sí, tome bebé. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que también queremos el amor de las personas que están involucradas en las cosas de Dios, tan lindo, pero también necesitamos crecer espiritualmente. No siempre tenemos que estar en la escuelita dominical, tenemos que alimentarnos, dejar las cucharitas, dejar eso que nos hace pensar que somos bebé todavía. Tenemos que crecer espiritualmente y el Señor quiere eso, que no te quedes ahí nomás. Éxodo capítulo 16, versículo 3, vamos a leer juntos. Éxodo capítulo 16, versículo 3, dice la palabra de Dios: ¿cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto?, le decían los israelitas. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes han traído nuestra comunidad a este desierto para matarnos de hambre a todos. Estaban enojados. Pero Dios te quiere dar también en la boca, pero tenés que crecer, tenés que intentar, tenés que tratar de darte cuenta que el Señor quiere que crezcas y que seamos esas personas responsables con la salvación que Él nos da. El Señor quiere que entremos a la herencia hermosa y celestial de Cristo. Eso significa que tenemos que aferrarnos a la bendición de la resurrección que nuestro Señor Jesucristo tuvo cuando se entregó por nosotros en la cruz, resucitando entre los muertos para estar con nosotros. Amén. Aleluya. Por eso tenemos que buscar a Dios mientras que sea hallado. Mientras que pueda ser hallado, busquemos al Señor, ese alimento que tanto necesitamos en nuestras vidas. Yo lo necesito, todos lo necesitamos. Isaías 55, versículos 6 y 7, termino en esta tarde-noche. Quiero compartir con ustedes Isaías 55, versículos 6 y 7, dice la palabra de Dios: busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano.
Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es, ¿qué cosa? Generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Vamos a cerrar nuestros ojos y inclinar nuestro rostro. Vamos a recibir ese alimento que tanto necesitamos. El alimento que tanto necesitamos es Cristo Jesús. Vamos a hacer una oración juntos aceptando a Cristo. Quizás no lo tenés en tu corazón y querés tenerlo, y esta es tu oportunidad. No la desaproveches. Cae del cielo. Y si es del cielo, es bueno, es puro, es santo, trae luz a tu vida. Vamos a hacer una oración juntos. No desaproveches esta oportunidad. Decí conmigo: Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Señor, quiero tu alimento. Quiero ser como tú eres. Gracias por tu perdón. Anótame en el libro de la vida y ayúdame a seguirte siempre. Gracias, Jesús, por tu perdón. Amén y amén. Si hiciste esta oración, gracias al Señor por tu decisión. Si te fuiste de la iglesia, sé como el hijo pródigo, reconozcamos, que necesitamos de Dios. Y haz esta oración conmigo. Señor, arrepentido estoy de haberme ido de tu casa, de haber despreciado tu alimento. En el mundo encontré solamente cosas tóxicas para mi espíritu. Necesito de ti, ayúdame. Te pido perdón, arrepentido estoy. Ayúdame a volver y a sentir tu perdón. Gracias, Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, hermano, volvé a tu casa. El Señor te está esperando. Iglesia amada, vamos a hacer una oración juntos pidiéndole al Señor ese alimento todos los días. Que sepamos valorarlo, que sepamos tenerlo en cuenta, porque eso nos nutre espiritualmente en nuestra vida. Vamos a hacer una oración juntos. Señor,